Bendiciones, mi nombre es Ada y te doy la bienvenida a este canal que tiene el propósito de conocer más acerca de Dios. El día de hoy el tema es la sensibilidad espiritual y los sentidos. En el video de introducción al tema la sensibilidad espiritual mencioné que la sensibilidad espiritual es una conexión con Dios a través de los sentidos. Y ciertamente no había tocado este punto. Por eso, hoy en este video voy a mencionar la importancia de nuestros sentidos, no solamente físicos, sino espirituales. Cómo podemos también activar nuestros sentidos espirituales y que sea provechoso a la sensibilidad espiritual. Comenzamos. Quiero iniciar mencionando la importancia de los sentidos físicos en nuestro cuerpo. El olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. Es, sin duda, claramente posible entender cuán importantes son estos sentidos en nuestro día a día. Y si tú, al igual que yo, tienes la bendición de poder tener sanos y en buen funcionamiento cada uno de estos sentidos, démosle gracias a Dios. Y aquellos que probablemente tengan alguna dificultad en alguno de sus sentidos, no te desanimes, ni te sientas mal o te sientas menos importante que los demás. Créeme, todos, sin importar nuestra condición física, somos especiales e importantes para Dios. Nos podemos dar cuenta claramente cuál es la función de cada uno de nuestros sentidos en nuestro cuerpo físico. Y al igual que como en nuestro cuerpo físico están activados diariamente nuestros sentidos, de igual manera también nuestros sentidos espirituales tienen que estar activados y trabajando de la misma manera que nuestros sentidos físicos. Quiero que me acompañes a una cita en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el contexto de este versículo podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo está hablando a algunos cristianos de que no puede darles el alimento sólido puesto que no han madurado y aún necesitan la leche espiritual. ¿Sí? Dice, el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esto lo menciona en el versículo 13. Pero luego dice en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces aquí nos dice dos cosas, que para activar los sentidos espirituales es necesario primero tener madurez. Y esto lo logramos a medida que crecemos en el conocimiento de Dios y a medida que avanza el tiempo en nuestro caminar con Dios. Probablemente tú seas recién nacido, que apenas llevas poco tiempo conociendo de Dios. Bueno, no te preocupes. La palabra de Dios menciona que aún eres un niño espiritual y quizás haya muchas cosas que aún no puedas entender. Pero si tú eres una persona que ya lleva años en el Evangelio de Cristo, es necesario que adquieras una madurez y que a medida que van pasando los años, tú puedas ir entendiendo cada vez más las verdades espirituales. Entonces es necesario tener madurez y también es necesario usar los sentidos. A medida que tú usas tus sentidos espirituales, estos se mantienen activados. Debemos estar en constante uso de nuestros sentidos espirituales para que estos estén activados, no dejando de orar, no dejando de leer la palabra, no dejando de ayunar, no dejando de congregarnos. Ahora veremos cómo operan los sentidos espirituales en la
sensibilidad espiritual. Bueno, vamos a analizar el primer sentido. No están en orden de importancia, claro, todos son importantes, pero vamos a iniciar con el oído. Y ciertamente el sentido espiritual del oído opera para poder escuchar la voz de Dios. Y esto, en primer lugar, lo logramos a través de la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos, por favor. Así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que somos, lo que creemos, lo que actuamos, viene por lo que escuchamos. Eso dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ciertamente, si nosotros prestamos nuestros oídos físicos a cosas que no agradan a Dios, nuestros sentidos espirituales no pueden percibir lo que Dios quiere hablarnos. Y a veces andamos por ahí, ¿verdad? Preocupados, ¿por qué no puedo oír la voz de Dios? Sé, y quiero aclarar aquí, que hay ocasiones en las que Dios no habla porque tiene propósitos y está en silencio. Y ciertamente no significa que estemos en pecado o que estemos escuchando cosas que a Dios no le agrada, sino que más bien es un propósito y es algo que Dios permite. Pero en muchas otras ocasiones, si nuestros oídos espirituales no perciben la voz de Dios, porque estamos escuchando voces y cosas que no agradan a Dios. Pero tenemos que estar activados en nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios y transmitir el mensaje que Él quiere que nosotros demos. Ahora, esto es en un ámbito práctico, el oír la voz de Dios a través de la palabra. Pero muchas ocasiones también es importante tener nuestro sentido espiritual del oído activado para escuchar la voz de Dios, para dar palabra profética, para predicar, para estar en esa conexión con Dios y recibir el cántico nuevo y fluir en una adoración, en una administración. Si tú eres líder de alabanza, si tú eres adorador, si tú cantas en tu iglesia, si tú predicas, si tú oras, lo que sea que tú hagas, nuestros oídos deben de estar en esa conexión espiritual con Dios para percibir lo que Él quiere hablar. El segundo sentido espiritual que vamos a analizar es el sentido de la vista, y este nos ayuda para ver el camino por donde vamos caminando. Quiero que me acompañes a Lucas 11:34. Vamos a ver qué nos dice la palabra. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Lo que nosotros vemos, si entra a nuestro cuerpo e influye en lo que somos, de igual manera que el sentido del oído. Entonces es importante que nosotros estemos con nuestros ojos espirituales abiertos a lo que Dios nos dice en su palabra para saber por dónde caminar. Y una vez más, esta aplicación es la práctica para vivir una vida que agrada a Dios y una vida en conexión con Dios. Pero también nuestros sentidos espirituales, y en este caso el sentido de la vista, se puede abrir al mundo de lo espiritual, a lo sobrenatural, donde Dios comienza a mostrarnos en visiones, en sueños, cosas maravillosas y muy especiales. Y aquí quiero decirte, no todos tienen la capacidad. Ciertamente yo recuerdo que mi mamá me contaba experiencias que ella tenía acerca de las visiones. Ella me ha contado que ella vio en una visión antes de que fuera una guerra. No recuerdo bien qué guerra era,
pero dice que ella podía ver los soldados y podía ver cómo esos soldados caminaban y podía ver el polvo y era como una película, ¿sí? Entonces, mi mamá me contaba esas experiencias que ella tenía con Dios y yo recuerdo que yo era adolescente y yo le decía, mamá, es que yo también quiero ver esas cosas, yo también quiero tener visiones. Y mi mamá me decía, mira hija, Dios sabe a quién le da esa capacidad. Y el día que tú estés preparada y que a Dios le plazca, te va a permitir que tú puedas tener ese privilegio de poder tener activado tu sentido espiritual de la vista para poder ver visiones. Y no es algo que ella haya inventado o que yo esté inventando en este momento, sino que la Biblia habla de las visiones y habla de hombres como Ezequiel, como Daniel, que vieron visiones, como el apóstol Juan también, que escribió el Apocalipsis, y todas esas fueron visiones, revelaciones que Dios le daba a esos hombres. Entonces esto es una realidad. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados al mundo espiritual, como estamos acostumbrados a ser muy razonables, a razonarlo todo, y si no veo, no creo. Entonces nos enfocamos a lo natural, a lo físico, pero el mundo espiritual es real. Yo quiero animarte a que tú puedas creer. Dios te puede dar o te ha dado la capacidad de poder tener tus ojos espirituales activados, tu sentido de la vista activada para poder ver sueños, para poder ver visiones. El siguiente sentido espiritual del que vamos a hablar es el tacto. Y este opera para ministrar, para servir a Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo basaba su ministerio mucho a través del tacto. Él bendecía a los pequeñitos, ¿verdad? Decía, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Y oraba por ellos, los tocaba, los ministraba. Es transferir, es lo que tú puedes dar. Ahora es muy importante este sentido en particular porque puedes transferir algo, así como podemos transferir lo espiritual de Dios, se puede transferir el mundo de las tinieblas, las cosas de la iniquidad, cosas de perversidad, cosas malas. Entonces, por eso de ahí la importancia de nosotros primero. ¿Qué vamos a ministrar? Es responsabilidad de nosotros, los que ministramos, los que servimos, tener esa responsabilidad de qué voy a ministrar. Y también al momento de que otros ministren nuestra vida. ¿Quién me está ministrando? ¿Qué me va a transferir esa persona? Quiero que me acompañes a 1 de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí nos está hablando de la importancia de tener nuestras manos limpias al momento de adorar, al momento de buscar de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Y es una aplicación en el sentido práctico una vez más. Pero ahora yendo a lo profundo, también el sentido espiritual del tacto podemos utilizarlo para la guerra espiritual, para reprender. Ciertamente yo he tenido experiencias donde he podido sentir la espada de Dios cuando estoy reprendiendo. Pero no sé si tú te has dado cuenta que las personas que reprenden o cuando estamos reprendiendo, hacemos mucho esto o hacemos mucho así, ¿no? Porque ciertamente es como si tú estás creyendo y tú estás sintiendo que algo está pasando con tus manos, no lo ves, pero está sucediendo. Cuando tú oras, cuando tú ministras a alguien, tú puedes sentir como algo está fluyendo. No eres tú, ciertamente es lo que hay en ti, quien está en ti, el Espíritu de Dios que te ha llenado de su poder, de su gloria y te está usando. Yo quiero dar una palabra a tu vida. Hay
personas que van a ver este video, que Dios les está levantando y los está moviendo a esto de ministrar, pero que se han detenido por el temor, y ciertamente ahorita estamos en un tiempo donde se nos ha prohibido por nuestro bien y el bien de los demás el no tocarnos. Pero no me refiero tanto a eso, sino que Dios lo que quiere hacer contigo desde jóvenes, niños, adolescentes y toda persona que Dios esté moviendo a que tú puedas utilizar tus manos. Porque algo que pasa es que la gente puede pensar que estás loco. ¿Por qué está moviendo sus manos? Y a mí me ha tocado, yo lo he hecho y lo he visto hacer a otras mujeres y a otros hombres que como que hacen esto o hacen esto. Y tal vez tú digas, están locos, ¿qué están haciendo? Pero en lo espiritual, esa persona está discerniendo, está viendo y está tocando, está quitando algo en la vida de las personas. Y Dios te quiere usar de esa manera. Dios quiere llevarte a que tu sentido del tacto se active. Créelo, créelo, Dios te va a usar, joven, señorita, pero tienes que levantarte, tienes que creerle a Dios y Él te va a usar poderosamente. Continuamos con el sentido del olfato, ¿verdad? Y este sentido cumple una función práctica en nuestra vida espiritual para percibir el peligro. Cuando quizá el sentido del oído, de la vista no lo puede discernir, el olfato lo hace, porque nuestro sentido del olfato físico nos muestra muchas veces el peligro, ¿no? Cuando se está escapando el gas y ciertamente tú hueles y dices, no, pues se está escapando el gas, vas y cierras la estufa. Y así también en lo espiritual, el olfato nos hace percibir cuando algo no está correcto, cuando algo no está bien, ¿sí? Y eso es en lo práctico. Cuando tú lees la palabra, cuando el Espíritu Santo te redarguye de algo que estás haciendo que no está bien. Pero también yendo a profundidad, el sentido del olfato, Dios lo puede activar de una manera tan especial que tú puedes percibir olores, ya sean feos o agradables. Yo realmente siento que aún me falta mucho en particular en este sentido del olfato, pero he conocido personas a quienes Dios les ha dado este sentido muy desarrollado, que por ejemplo cuando están orando por una persona que está poseída por un espíritu maligno, pueden percibir el olor de ese espíritu. Y mi mamá una ocasión me contaba que ella, un espíritu, que ella podía escuchar cómo ese espíritu se presentó. Ella estaba entre dormida y despierta y comenzó a percibir que un ruido de unas cadenas, que ese espíritu traía unas cadenas arrastrando, y luego un olor a azufre. Y ese espíritu se presentó y le dijo algo sobre te odio porque me robas las almas, porque predicas el evangelio. Mi mamá es una mujer que ha ganado muchas almas para Cristo y ella no tiene miedo de predicar. Yo recuerdo una ocasión que ella aprovechaba, créanme, aprovechaba cualquier ocasión para hablar de Cristo. Y andábamos en el metro y ella andaba repartiendo sus folletitos y yo atrás, era adolescente y yo atrás, mamá, qué pena, qué vergüenza, te van a regañar los policías. Y sí, los policías iban, señora, aquí no puede usted hacer eso. Y mi mamá como que se hacía la disimulada y se iba. Y cuando el policía se descuidaba, ahí estaba mi mamá otra vez predicando y dando los folletitos, ¿no? Y recuerdo también otra ocasión que fuimos a visitar a su mamá. Mi abuelita vive en un pueblo como a 1 hora de donde vive mi mamá y
íbamos y esa ocasión agarró sus pinturas, llevaba pintura y nos fuimos caminando, nos dijo, nos vamos a ir caminando por toda la carretera. ¿Y qué cree que fue haciendo mi mamá? En las piedras grandotas que fue encontrando iba poniendo Cristo te ama, Cristo te puede salvar y versículos de la Biblia y palabras de salvación. Entonces mi mamá, que yo la recuerdo como una mujer que predica, que habla de Dios, y ese espíritu se le presentó para amedrentarla, para hacerla entrar en temor. Y ella pudo percibir, pudo ver, ¿sí? Pudo oír y pudo oler. Por eso les digo, o sea, también podemos percibir, también se puede percibir los olores. Por último, concluimos con el sentido espiritual del gusto. Y este opera para discernir qué palabra está entrando a nuestra vida. Y quiero que me acompañen al Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La importancia de leer la escritura y que sea algo deleitoso, algo agradable, así como el sentido del gusto con el cual podemos percibir sabores deliciosos, ¿verdad? Suculentos, dulces, salados, o incluso también los feos, los ácidos, los amargos, pero de igual manera también podemos percibir esa delicia de la palabra de Dios y de discernir qué es lo que entra a nuestra boca, qué es lo que de qué nos estamos alimentando, ¿sí? No porque alguien hable de Dios significa que realmente es algo correcto. Tenemos que discernir, dice la palabra, escudriñadlo todo, retened lo bueno y desecha lo malo. Tener nuestros sentidos espirituales activados nos ayudará a tener una sensibilidad espiritual para con Dios y poder así entender lo que Él quiere de nosotros y también entender la manera en que Él nos quiere usar. Por lo que te invito a que puedas permitir que Dios te use, haciendo a un lado todo lo que se interpone en tu servicio a Dios, como las excusas, es que no sé cómo, como el temor, ay, es que lo espiritual me da miedo. Y te invito a que no te pierdas el próximo video porque precisamente hablaré acerca de no tener temor al mundo espiritual. Gracias por acompañarme en otro video. Si te gustó, regálame un like y también compártelo. Puedes suscribirte al canal, es totalmente gratuito. Dios prospere tu vida y nos vemos en el próximo video.